El IICA le da la bienvenida a este evento y agradece su participación. Estas son algunas recomendaciones para mejorar la calidad de la videoconferencia. Habilite su micrófono solo en el momento que le den la palabra. Es importante mantenerlo en silencio cuando otra persona está hablando. Por favor, tener encendida la cámara en todo momento para que otras personas lo puedan ver. Si necesita atender algo personal, puede apagarla y encenderla al volver. Agradecemos por favor poner en silencio sus teléfonos celulares para evitar alguna interrupción en la videoconferencia. Recomendamos cuide su postura y su posición frente al computador. Para esta reunión contaremos con interpretación simultánea. Es muy importante que cuando ingrese al enlace de Zoom del idioma de su preferencia, debe hablar en ese idioma. Por ejemplo, si ingreso al enlace de español, debe hablar en español en todo momento. Al finalizar el video, les pedimos el favor de hacer silencio durante 30 segundos. Una vez finalizado ese tiempo, el moderador o conductor puede iniciar la reunión. Muchas gracias por su atención. Good morning, good afternoon, everybody. Bienvenidos, buenas tardes, buenos días a la última versión a este webinario de 2024. Hoy va a ser en salud fitosanitaria, salud vegetal. El ICA es el Instituto Interamericano de Cooperación en Agricultura, que está basado en Costa Rica y tenemos 34 oficinas en toda la región. Estoy en Ottawa, estamos con interpretación simultánea de Costa Rica y Costa Norte es uno de los 7 mecanismos de cooperación técnica del ICA y está México, Canadá y Estados Unidos sobre esto para la región norte. Es un mecanismo de colaboración, es una red con diferentes organismos de investigación, Canadá, Estados Unidos. Hablamos de bancos genéticos, salud animal, cambio climático. Es un gran mecanismo para promover la cooperación, sobre todo en la región del norte, intercambios y demás. Muy bien, hoy voy a estar como uno de los principales socios Canadá. Vamos a abrir nosotros la sesión. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estamos? A ver, la directora, director. Gracias por invitarme a abrir esta discusión sobre este tema tan importante. Por muchos años he tenido el placer de ser un miembro de la Junta de Proce Norte y también el muy buen trabajo que se ha hecho sobre salud vegetal con diferentes colaboraciones. El Día Internacional de la Salud Vegetal es en este fin de semana. Comenzamos en 2020. Este es un compromiso compartido reconociendo el valor de las plantas a nuestras economías y nuestro compromiso para conservar estos recursos para las generaciones actuales y futuras. Con la población que va a crecer cada vez más, necesitamos producir más, el 50% más de alimentos en los siguientes años. Y tenemos grandes problemas y diferentes desafíos, como los conflictos globales. Es la colaboración científica en diferentes y transfronteriza será ideal para poder ir viendo datos sobre capacitación, sobre, por ejemplo, las plagas causan miles de millones de dólares en pérdidas todos los años. Y necesitamos tener la resiliencia y está volviendo cada vez más compleja. Ahora estamos teniendo una gran plataforma, conectarnos, intercambiar resultados, innovación, sobre todo con diferentes eh, enfermedades, plagas, como virus de las frutas.
para nombrar unos cuantos. Vamos a compartir nuestro conocimiento, son los primeros pasos para ver estas diferentes amenazas. Nuestros científicos han estado estudiando e impulsando esto por décadas. Tenemos instalaciones y tenemos alianzas para tener unas perspectivas y unas alternativas de control de plagas más sustentables. Quiero agradecer al comité y a los presentadores por sus trabajos. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros para una conversación sobre un tema muy importante. Ahora vamos a ver al señor Lavallee de ICA Canadá, que es el secretario ejecutivo de Proso Norte. Sincere thanks, Gilles. Merci. Gracias. Evangel is our president on the board. Evangel es nuestro presidente en nuestra junta directiva. Es, es muy bueno escuchar estas palabras de apertura y quiero informarle al público que hay muchos que se han unido, que tenemos interpretación. Recuerden que en Zoom hay un icono que parece un mapa mundi. Deberían ver ese icono y ahí pueden escoger inglés y español. Y por favor, hablen ese mismo idioma. Si necesitan alguna pregunta, utilicen la función del chat durante el seminario web. Ahora vamos a ir al doctor Mandit, nuestro moderador de Canadá, que nos va a presentar a los presentadores y los temas que van a tocar el día de hoy. Gracias, doctor Lavallée. Estoy muy contento de estar aquí moderando esta sesión y como dijo el doctor Sando, este es un tema muy importante para irnos a un agroecosistema más resiliente en Norteamérica y todavía más allá. Y para hacer eso necesitamos varios científicos de renombre de Norteamérica, uno de Canadá, Estados Unidos y México, que van a estar presentando sobre control biológico de plagas y que tenemos primero el doctor Joel Grippi, que va a estar presentando sobre el programa de control biológico y luego vamos a ir al doctor Shapiro, que va a estar presentando diferentes métodos para mejorar el biocontrol de insectos y luego el doctor Roll de México, que nos estará señalando los factores, sobre todo actividad y agentes de control. Entonces los temas y presentaciones se complementan y nos dan una muy buena historia sobre el control biológico de plagas y cada presentador va a tener 15 a 20 minutos para tener esa presentación y después vamos a tener unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Y para esto les voy a decir que por favor escriban su pregunta en el chat y después vamos a tener las preguntas y respuestas al final de las tres presentaciones. Entonces vamos a ir a nuestro científico de Canadá, el doctor Grippi. Todos tienen la biografía, entonces vamos a ir con la primera con Tara. Vamos a tratar de compartir la... Aquí, aquí tenemos la pantalla. Muy bien. Y quiero confirmar. ¿Pueden ver la presentación o mis notas? Tara, vemos tu presentación. Entonces, muy bien. Ya se nos está viendo en diferentes. Ok, muy bien. ¿Todos pueden ver esto? Muy bien. Muchas gracias por la presentación. Vamos a estamos hablando del control biológico de plagas de Norte. Como muchos países, Canadá tiene plagas que muchos de estos tienen un impacto económico, pérdidas comerciales, costos de control y
también estas pérdidas. Tratamos de hacer estrategias y supuesto tenemos que tomar en consideración también los efectos que pueden tener en la salud humana, ambiental, biodiversidad y se vuelve cada vez más importante cómo se fue en la reunión en el marco de biodiversidad de Canadá, que hemos hecho varios compromisos con algunos objetivos, algunos, la meta 6, eliminar, minimizar, reducir y mitigar el impacto de las especies invasoras. Y el 7 es reducir el riesgo de pesticidas por un 50% para 2030. Cuando estamos hablando del control biológico y control integrado de plagas, esto es importantísimo y este plan evalúa las oportunidades de control biológico de plaga para amenazas nuevas y emergentes, para tener un control o soluciones de control sustentables para la agricultura, para poder contribuir a reducir los riesgos ambientales nocivos, sobre todo con respecto de estas plagas invasivas. Nuestro control o programa de control biológico de plaga tiene cuatro categorías traslapadas. Por ejemplo, escaneo para plagas invasivas, exploración exterior, agentes de biocontrol y monitoreo post liberación o distribución. Y por supuesto, luego sigue una evaluación. Para interrumpir un poco, y creo que podemos ver tus notas. Entonces podemos ver la siguiente diapositiva. Ah, sí. Estamos, vemos, también vemos las notas. Sí, que también. Ah, ok, ya, cambió. Ahí está mejor, ¿no? Así que, ¿dónde estamos? Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar nuestro proyecto con 16 blancos o dianas de especie invasiva, 9 insectos y 7 malezas. Son 13 científicos de investigación y 3 de biólogos en Canadá, 16 de nosotros que trabajamos juntos. Hoy estoy presentando, pero esto es un esfuerzo colaborativo en todo el país. No vamos a poder hablar todo de esto. Vamos a hablar hoy y nos vamos a enfocar en cuatro diferentes categorías de nuestro aspecto continuo de control biológico de plagas, pero también tenemos varios otros proyectos muy buenos con el uso de insectos y ácaros para controlar malezas invasoras, pero ahora vamos a estar hablando de insectos invasivos y cómo los podemos controlar. Eh, lo primero que vamos a hacer en tenemos el horizonte de rastreo para especies invasoras. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Queremos ver qué es lo que viene a futuro, qué podría ser tormentas, dijéramos, de plagas invasivas de alto griego. Son insectos que es probable que aunque no están aquí puedan llegar y necesitamos desarrollar control biológico para estas amenazas y usualmente estamos en los reportes de literatura en los países de origen para ver una idea de cuáles podrían ser sus enemigos naturales que pudiéramos usar. Porque necesitamos, nos permite identificar agentes de control biológico para su estudio ulterior y si podemos identificar algo para expeditar la implementación de estas estrategias antes de la instalación de que venga esa plaga en específico, nos da entonces una hoja de ruta para encontrar una solución si llegase esta plaga y así no esperar a que llegue acá antes de reaccionar. Este es un proyecto que es un escarabajo que se llama el escarabajo de cuervos de cuello rojo. Estamos terminando esta actividad. Esta plaga es asiática por naturaleza, tiene una amplia distribución China, Rusia, Mongolia, Corea, Vietnam y también se puede ir más al norte. Es una plaga de importancia económica. Entonces estamos hablando sobre todo en plantas frutales como ciruelas, albaricoques
y sobre todo en Ontario y Columbia Británica puede ser un gran problema. Es invasiva en Japón, en Alemania e Italia, se está moviendo. Ha habido significativos esfuerzos para erradicarlos de estas regiones. Cuando comenzamos la actividad de escaneo, horizonte de escaneo o rastreo, vimos que había brecha de conocimiento, sobre todo distribución global, no era conocido y no teníamos una consolidación de los métodos de control que podrían estar disponibles, que podrían ser implementados o se estuviesen implementando en otros países. Entonces tuvimos una muy buena colaboración con diferentes institutos, AFC, CAVI, Agroscopy en Suiza, que es el Centro Federal o División Federal de Investigación. También el Instituto de Protección Vegetal Sustentable y de Italia y de Alemania. Hicimos una revisión bibliográfica y también la traducción de la literatura de Asia para que pudiéramos incluirla en nuestra revisión y luego vimos el estatus y oportunidades para diferentes opciones de control y desarrollamos mapas para una potencial distribución global. Acabamos de poderlo publicar en abril, entonces lo pueden buscar ya o me pueden mandar un correo electrónico y les mando el PDF. Uno de los principales resultados de esta actividad es que desarrollamos este horizonte, estos mapas sobre distribución potencial y lo que pueden ver aquí que tenemos diferentes escenarios desde un enfoque conservador y a uno más agresivo y podemos ver que la distribución es bastante amplia y podría ser un gran problema en muchos países, no solamente en el continente americano, sino también en Europa y en Australia. El siguiente resultado de este trabajo es la evaluación del potencial de control biológico para este escarabajo. Tenemos varios estudios en China que están bastante prometedores en China, pero tienen un rango bastante amplio. Entonces, no hay mucho potencial de importar y su liberación en Canadá. Entonces, porque son bastante riesgosos. Pero viendo la literatura vimos de que tenemos hongos entomopatogénicos y también nematodos. Y esta es el área que estamos identificando como área prometedora para investigaciones ulteriores. Ahora vamos a hablar de la segunda categoría, que es exploración en el exterior, caracterización y evaluación de riesgo. ¿Qué es esto? Entonces vamos a exploración de enemigos naturales, de insectos invasivos en su área de origen, es decir, vamos al exterior. Entonces tenemos que ver los enemigos de la plaga en el área de origen. Entonces es bastante probable que sean específicos para este hospedero. Y sobre todo cuando se esté inseminando la plaga, luego los vamos evaluando para las metas invasivas para asegurarnos de que son seguros y efectivos y que no afecten nuestra biodiversidad y, y que no tengan un impacto desmedido sobre el ambiente. Así que nos estamos enfocando en la gente que tienen un rango bastante estrecho de hospedero. Y también tenemos un abordaje más práctico en la de orígenes y estamos trabajando en el área de origen. No lo podemos hacer aquí porque no tenemos los insectos. Tenemos que ir donde está el origen de esta plaga. ¿Y por qué lo necesitamos? Lo necesitamos para tener información sobre biología, ecología, genética y comportamiento de estos agentes de control biológico, determinar el potencial impacto que tenga y poder identificar agentes prometedores para su liberación. Entonces vamos a hablar de este, es un insecto que afecta las fresas. Aquí podemos ver este insecto es básicamente es un gorgojo de origen europeo que básicamente se nutre de los pimpollos o de las fluorescencias de diferentes especies de bayas. Tiene un complejo parasitoide. Se detectó en Norteamérica, en Colombia Británica, se está extendiendo a Washington. No lo hemos encontrado fuera de Colombia Británica, pero creo que es básicamente cuestión de tiempo. Entonces,
tenemos una exploración en Europa con Cavi. Entonces comenzamos a ver una extensión de todos estos primordios o capullos o botones de estas vallas en un esfuerzo tratando de encontrar un agente o susceptible de controlar este gorgojo de este capullo de fresa, se podría llamar. Bueno, con Tim hicimos unas prospecciones en una muestra en diferentes países y tuvimos 22.000 capullos de donde pudimos ver diferentes parasitoides, de 22.000 capullos, 11.000 especies de insectos y 404 parasitoides, sobre todo braconides. Y el parasitismo es más o menos bajo, pero hasta el 20% no es tan alto como nos gustaría. Es un proyecto que estamos continuando. Es parte del trabajo que está haciendo Michelle, está haciendo genética poblacional para utilizando secuenciación de rat para este gorgojo para tratar de determinar el área de origen. Sabemos que es europeo de origen, pero queremos ver qué parte de Europa se originó para permitirnos guiar diferentes exploraciones para encontrar quizá otros parasitoides que sean más efectivos. Estamos recabando más información sobre la biología y la diseminación de los hospedero de estos dracónidos y también estamos viendo las diferentes literaturas para estos parasitoides para ver qué otras cosas podría atacar en Europa y colectivamente esta información vamos a utilizar para guiar la selección de un agente promisorio o prometedor si hubiese eso. Nos vamos a ver muchos detalles en evaluación de riesgo, pero esto lo hacemos para asegurarnos de que el parasitoide sea restrictivo en su área de distribución y solamente ataque la plaga que nos importa. Entonces, vamos al otro, el tercero, que es la liberación. Si tenemos la información, entonces tenemos una petición, una solicitud a la CFIA para que la revisen y la aprueben. Si la aprueban, entonces vamos a la producción en masa y la liberación de estos agentes de control biológico para una plaga invasiva. A veces quizá tengamos un agente que va a ser utilizable, pero necesitamos diseminar un área más grande. ¿Y por qué necesitamos? Necesitamos usarlo para tener efectivos agentes de control biológico que sean seguros para lidiar con las amenazas invasibles. Y usualmente estas plagas aparecen sin el complemento de su enemigo natural, entonces aumenta su población exponencialmente. Si podemos llenar esa vacante de nicho ecológico con el enemigo, dijéramos, el agente de control, entonces podemos equilibrar la población y esperamos poder controlar la plaga. ¿Qué vamos a hablar? Esta es una drosófila, una mosca de ala manchada, es asiática y básicamente afecta a la fruta, sobre todo bayas, y no solamente agricultura, sino también algunas especies silvestres. Entonces tenemos un movimiento constante de esta drosófica de un hábitat natural y luego a cultivos. Y existe entonces un movimiento constante entre el cultivo y el ambiente silvestre. Como es una plaga global, entonces el complejo parasitoide ha sido muy bien estudiado y tenemos dos parasitoides que están asociados en esta área de origen, en Aspis brasilensis, que sería GB1, y Leptopelina japonica LJ, sorry. Entonces, con el trabajo global se ha mostrado que GB1 es muy específico para los hospederos. Ha sido aprobado en Estados Unidos, Italia también, y creo quizá Suiza. Estados Unidos y Italia ya se están comenzando a realizar. No estamos preparando la solicitud para liberar GB1 en Canadá, pero se han encontrado GB1 LG que ya están establecidos en Columbia Británica.
pero están ausentes el resto de Canadá. Y esto nos revisa el plan porque pues, a veces se pueden encontrar algunas colonias de parasitoides antes de liberar. A veces eso pasa ocasionalmente. El enemigo natural quizá también puede llegar unos cuantos años después, siguiendo la misma ruta de diseminación. Entonces revisamos el plan. Entonces, en vez de importación y liberación, queremos una estrategia de redistribuir la población de GB1 de Colombia Británica a Ontario. Entonces, el estado actual, y tenemos una colonia de laboratorio GB1 en mi laboratorio. Y estamos desarrollando guías de mejores prácticas para redistribución entre provincias, aunque no tenemos que mandar algo al CFIA para su aprobación de liberación, pero tenemos un documento de petición con las diferentes biologías y aspectos de diseminación para comentarios para asegurarnos de que estamos bien encaminados para tomar en consideración cualquier persona que tuviera en consideración. También hemos estado consultando con diferentes autoridades para ver las diferentes legislaciones sobre distribución para que no estuviésemos violando ninguna legislación en particular y también una evaluación o ensayo molecular para identificar parasitoides y sobre todo los que estamos recabando en terreno y queremos determinar si GB1 y LJ ya estaban aquí, si se encontró en Columbia Británica. Queremos ver si también estaría en Ontario. Entonces colaboramos cercanamente, estrechamente con nuestros colegas de Estados Unidos y también hicimos prospecciones en Ontario y otras partes. Y vimos el tamizaje de varios cientos de parasitoides con esta herramienta molecular. Y no solamente LJ está presente y diseminado en Ontario y también en Estados Unidos. GB sigue sin estar en Ontario, pero está presente en Estados Unidos. Entonces, se establece. Y también tenemos suerte porque acaba de salir este trabajo. Así que si están interesados en este trabajo, acaban de salir esta mañana. En términos de direcciones futuras, esto es a futuro. En el verano de 2024 vamos a hacer liberaciones en 3 sitios pilotos en Ontario para vallas y vamos a desarrollar protocolos más eficientes de producción masiva para subir las liberaciones de parasitoides en 2025 para poder distribuir los agentes a productores que necesitan un agente que no sea químico. Vamos a la última categoría que es monitoreo y evaluación post liberación y que básicamente es para ver cuán cerca estamos de lograr la meta, cuáles son las metas que estamos viendo acá. Y lo principal es que queremos evaluar el impacto que tiene el agente de control biológico en entonces el hospedero, meta, en la diversidad nativa y si reduce el uso de pesticidas en diferentes cultivos. Y con esto podemos refinar el abordaje existente o revisitarlo. Y a veces la idea es que estas evaluaciones pueden tomar décadas. Tenemos proyectos de evaluación 10, 20 años después, y estamos yendo a otros abordajes. A veces son corto término o corto plazo, a veces largo plazo. Y aquí tenemos una evaluación post liberación en estadio temprano de lo que hicimos. Es un proyecto muy bueno de Paul Limberman que está colaborando con CFIA porque ha sido responsable de tratar de erradicar estas poblaciones en Colombia Británica. Aquí, entonces, el escarabajo japonés tenía una gran historia en Norteamérica. Comenzó a verse en 1916, luego se fue hacia Canadá, luego primero Nueva Escocia, luego Ontario y luego Quebec, pero hasta 2016 que estuvo en el noroccidental, el Pacífico noroccidental, en Ontario, Columbia Británica y luego en Washington, y queremos erradicar las poblaciones que son pequeñas para que no realmente se establezcan como en la costa este de estos dos países. Entonces vamos a ir a 1920. Tuvieron
este parasitoide Histoqueta eldricki para biocontrol. Luego sabemos que fue librado en Estados Unidos, pero se documenta también parasitoide en Quebec y Ontario. Básicamente estaba ahí, pero nadie estaba buscándolo. Entonces Paul quería seguir con estos esfuerzos de erradicación y su idea era redistribuir el Aistoqueta aldriki a Columbia Británica para pudiera tratar de afectar estas poblaciones en vez de hacer aplicaciones de pesticidas, que es lo que se estaba haciendo. Entonces se podría tratar de utilizar y aprovechar este parasitoide. Entonces lo que voy a presentar ahora es una prueba de concepto. Entonces, detección, liberación, y aquí se liberaron 800 parasitoides. Entonces, con la CFIA se colaboró y luego tenemos las trampas y pudimos ver estos escarabajos con estos puntos blancos que son los huevos de parasitoides. Entonces, hicimos la extracción de ADN, luego, luego la base de datos con los códigos barras y que son, sí, Histoqueta aldriki. Entonces hubo una verificación de que se había liberado el parasitoide y estábamos ya encontrándolo infectados por esto o infestados por esto. Entonces nos permitió ver esto antes de tener que esperar a la temporada siguiente. Entonces, en vez de esperar un año, pudimos ver o determinar la detección de parasitoide en el mismo año. Vamos a seguir los próximos años para ver cómo está progresando. Y sé que ya se me acabó el tiempo, así que vamos a terminar. Solo quiero terminar con esta colaboración crítica. Esto no solo en Canadá, con nuestros socios en la USDA. Y con CAVI básicamente es instrumental. Sin estos socios internacionales no podríamos haber hecho esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Tara, por esta presentación sobre este programa de control biológico de plagas. Usted mencionó la colaboración es clave y esto es una de las intenciones con esta plataforma, sobre todo por su norte, para mejorar colaboración e investigación con estos diferentes países y poder ver esto con otros estos socios. Bueno, tenemos preguntas, pero vamos a tener la sesión final que va a ser preguntas y respuestas. Así que con esto quiero invitar al siguiente exponente, el doctor David Shapiro, entomólogo en jefe con USDA. Y el doctor Shapiro va a estar hablando de avances en metodología para mejorar el biocontrol microbiano de plagas, de insectos. Y como mito, tenemos las biografías de los diferentes ponentes. Así que el doctor Shapiro tiene la palabra. Muchas gracias. Y me gustó la anterior y me gusta estar hablando hoy con ustedes. Entonces, siendo con el control biológico como tema, y vamos a ir al aspecto microbiano, sobre todo los parasitoides. La mayor parte de mi trabajo se enfoca en el uso de microbios contra insectos y las plagas. Entonces, es un control microbiano y vamos a discutir métodos para mejorar este control microbiano, sobre todo en hongos y nematodos enteropatogénicos, pero lo que vamos a estar discutiendo va a ser transferido a otros sistemas para mejorar el biocontrol, ya sean o diferentes aspectos de microbios parasitoides. Muchos de ustedes ya saben, tenemos unos 90 estaciones de investigación en Estados Unidos que ven diferentes formas de mejorar la agricultura. Nosotros estamos en control microbiano y sobre todo en hortalizas. Entonces vamos a ver
una reseña de los principales organismos que estudio, que son hongos y nematodos enteropatogénicos. Los agentes microbianos han tenido un gran efecto como agentes de biocontrol o control biológico, pero podemos mejorar. Tenemos diferentes abordajes para mejorar, por ejemplo, la cepa en sí, la formulación de producción en masa, ver la formulación, la tecnología de aplicación para poder tener un mejor entendimiento y aplicación. Entonces, viendo los nematodos entopatogénicos, tomopatogénicos, estos, entonces, para efectos podemos hablar de dos géneros principales, que ser Heteroarditis enteroenema. Y básicamente matan a los insectos con la ayuda de una bacteria simbiótica, lo cual es un aspecto fascinante de su biología. Tienen básicamente una asociación, una alianza. Entonces, ellos básica pueden ir a través de la cutícula, por ejemplo, y entonces lo que ellos, por ejemplo, los juveniles no son inefectivos, ingresan al pedero, luego el insecto muere, muere el insecto, se comienzan a desarrollar los nematodos, se reproducen y luego estallan, dijéramos, de ese cadáver buscando otros insectos que atacar. Hay varias especies comercialmente disponibles que matan una amplia variedad de plagas de importancia económica. Entonces, tenemos, por ejemplo, los pteriditis incluye hermafroditas, mientras teneditis no tiene hermafroditas. Entonces, en términos de los hongos, nos enfocamos en el grupo de hipocreales, Beauveria bassiana, Mataricium también, y otro Cordyceps. Son hongos que se pueden cultivar en medio y controlan una amplia variedad de plagas de importancia económica y como los nematodos pueden ser aplicados con aerosol, con aspersión, con equipo estandarizado de aspersión. A pesar de su éxito y del éxito que hemos visto, por ejemplo, estos nematodos y hongos, hay barreras para una adopción mayor. El costo es una de ellas. Los nemátodos van a costar más que los insecticidas químicos, por ejemplo, con los que compiten y son sensibles a la exposición de extremos ambientales como radiación, que puede reducir su desempeño y también la calidad del organismo es importante y a veces necesitamos conocimiento más especializado para usar estos organismos de mejor manera. Entonces, en respuestas a estas diferentes desafíos, podemos mejorarlos y mejorar los organismos en sí, su estabilidad, su producción, métodos de producción en masa y también la aplicación o tecnología de aplicación y ver diferentes métodos que puedan mejorarse para control biológico. Otro abordaje es manipulación ambiental, algo que no vamos a discutir en detalle, y es un método para mejorar el control biológico. No estamos aplicando el agente biológico al sistema, más bien está haciendo que el ambiente sea más conducente a la infestación para que tengamos mejor control. Pero esto no va a ser parte de la discusión de hoy. Entonces vamos a ir con los diferentes. Primero vamos a mejorar el organismo. Hay diferentes formas de hacerla con nematodos u otros organismos. Lo más fácil es ir encontrar mejores cepas de estas especies de biocontrol.
o mejores especies de biocontrol. Encontramos dos nuevas especies de pteroides y luego otros como metápatos que han sido comercializados. No están regulados como pesticidas, así que es más fácil hacerlo. No hay que registrar por lo menos la cepa en Estados Unidos. Encuentras una nueva cepa y podemos comenzar a producirla y venderla. Y sin tener que incurrir en costos de registro, se puede usar selección genética y hemos visto mejoras en virulencia, en eficacia, como encuentra un Taking a diverse artero, gene pool. hibridización. Entonces estamos utilizando a un acervo genético, la exponemos y vemos a dirigir esta evolución, dijéramos, en laboratorio. También se puede hacer hibridización transgénica, que es utilizado con patógenos entomopatogénicos, dijéramos, nematodos entomopatogénicos. Y aquí podemos tener la hibridización. Por ejemplo, estamos hablando cruza controlada. Entonces, tenemos que todo este un programa que puede ser un programa de control para los nematodos. Hemos estado viendo esto con CAPSI, que es un excelente nematodo para matar el gorgojo de la nuez de la pecana. Y tenemos una cepa italiana que tiene una alta virulencia, pero no tenía buena tolerancia ambiental. Pero otra cepa, DD136, tenía una alta tolerancia ambiental, pero baja virulencia. Queremos lo mejor de ambos mundos, ¿no? Entonces, dos formas. Uno, transferir las bacterias de la cepa virulenta a la menos virulenta, porque la bacteria tiene el mayor factor de virulencia. O hibridizar la cepa italiana para poder tener mejor tolerancia ambiental. Y aquí tenemos aquí cómo los diferentes nematodos están apareando para ver si podemos considerar los diferentes aspectos que queremos. Y, y podríamos tener las habilidades de tener aspectos de tolerancia mental. Y podemos ver de que tenemos una mejor tolerancia y tenemos una mayor tolerancia aquí y también no solamente a desecación, sino a la temperatura. Entonces vimos de que hay mejor tolerancia y no se ha comprometido la virulencia y estamos combinando algunos de estos abordajes de hibridización. Ahora tenemos mejores nematodos y el siguiente paso en nuestros laboratorios básicamente a la producción in vivo de los nematodos. Y aquí podemos entonces ver los diferentes costos en tanto en la mano de obra de insectos y la calidad de estos, que es los costos más importantes de esa producción in vitro. Entonces, los nematodos, como todos nosotros, incluidos nosotros, son lo que comen. Entonces, mejor comida, mejor calidad del nematodo. Entonces, comenzando con el insecto, hay que incorporar más proteínas en la dieta de los insectos para que los nematodos puedan infectar y poder ver entonces una atracción trófica a estos hospederos, teniendo una mejor calidad y mejor rendimiento. También queremos automatizar el sistema para reducir los costos de mano de obra y finalmente hasta el empacado final. Entonces, con la automatización tenemos más requerimiento de mano de obra y tenemos un sistema con base en los productores y también tenemos una mejor producción con fermentación líquida para métodos in vitro y para otros parámetros. Y así como estamos produciendo los nematodos en fermentación líquida. Entonces, el sistema que acabo de mencionar
es con base en el productor. ¿Por qué el productor, el agricultor no puede producir su nematodo? No tiene micrófono, no micrófono, microscopios ni equipo de laboratorio. Y entonces hemos desarrollado un sistema donde usted utiliza un insecto muerto con el nematodo en una bandeja que comienza a infectar a todos los insectos y una vez se incuban, se va a colocar el nematodo en una formulación en gel para reinocular e inclusive se puede almacenar para uso futuro o aplicarla en suspensión para que tengamos un círculo sustentable de producción y uso de nematodos en los sistemas, por ejemplo, de grosellas o arándano rojo, que han adoptado sistemas similares. Ahora tenemos mejores nematodos y mejores métodos de producción y lo siguiente es, por supuesto, mejorar la tecnología de formulación y aplicación. Quizá la barrera principal a tener una forma de que podamos mejorar la adopción. Y muchas veces es porque los nematodos nos van muy bien sobre el suelo porque hay radiación ultravioleta y hay sequedad. Y, y también podemos tener ataques. Entonces usted aplica nematodo directamente a esto sin protección del nematodo. Entonces vamos a tener un fracaso de desecación y ataque ultravioleta. Así que hay que proteger al nematodo. Entonces, primero ponga algo que lo proteja de la desecación. Hemos intentado antidesecantes. Ahí teníamos un pañal inclusive, y pusimos porque podría mantenerse mojado bastante tiempo. Necessarily. It was really just proof of concept that if you protect the nematodes, you're going to get Si se protege los nemátodos, va a tener la mortalidad del insecto dentro del árbol y vamos a tener esta gel, que es una barrera que generalmente se utilice para proteger a los árboles, a las casas y a otras estructuras contra el incendio. Y como vamos a ver en la imagen aquí, y vemos que se mantiene húmedo por tanto tiempo y eso va a proteger a los nematodos, lo que así sucede. Y entonces esto es agua únicamente. Aquí tenemos los controles, aquí tenemos el porcentaje de sobrevivencia del insecto objetivo. Ahí los nemátodos por sí solos, sin ninguna protección, tenemos una alta sobrevivencia de la plaga. Con la barricada no hay ninguna sobrevivencia, pero con el pañal, entonces sí tenemos esta sobrevivencia. Entonces, cuando tenemos esta gel con los nematodos en una aplicación sobre el suelo, entonces tenemos diferentes sistemas que nos ayudan a proteger la población que se ha desarrollado. No tenemos que aplicar la gel después de que los nemátodos están. Encontramos que si hemos reducido el porcentaje de gel para llegar a un spray, notamos que tiene exactamente el mismo resultado y beneficio al de reducir la población igual que los cloropiríferos, que en los Estados Unidos se ha vuelto como un plaguicida estándar. Entonces, la gel está utilizándose bastante bien, igual que el plaguicida. Igual se puede hacer el spray directamente con un rociador y aún así sigue protegiendo a los nemátodos de la disecación y las rayos ultravioleta. En los nemátodos sin ningún tipo de cobertura, sin ningún tipo de protección, tienen muy mal desempeño en la sobrevivencia de la plaga. Entonces, otra formulación que estamos trabajando tanto para nemátodos como para hongos son las formulaciones con nanopartículas. Esto lo estamos haciendo con un equipo israelita, así también como Charlie Wu, que estaba en mi laboratorio y ahora está en la Universidad del Estado de la Universidad del Estado de Ohio como profesor. Y estas nanopartículas van a rodear a cada una de las esporas del hongo o cada nemátodo con como una armadura
y entonces ya no son susceptibles a los rayos ultravioleta o reciben hasta cierto, o resisten hasta cierto punto la disecación. Entonces vemos esto en la base de titanio con esas nanopartículas. Ok. Bueno, tenemos este tipo de formulaciones. Otro abordaje para una aplicación contra el hongo que es de gran interés hoy en día es el abordaje endofito. Entonces, Baciana y otros fongos como Berarician no solo se puede esparcir como un plaguicida normal, sino que pueden vivir dentro de la planta como un endofito y pueden proveer protección natural o una autodefensa natural para atacar para los insectos que están atacando e incluso proteger contra algunas enfermedades de la planta en sí. Entonces, queremos ver si podemos establecer a Bavaria como un tipo de protección en la nuez y vemos que se da correctamente. E incluso los árboles con endofitos tienen un mejor contaminación de áfidos. Y si vemos contra el control, y tenemos también la enfermedad de se ve reducida cuando se ven las hojas que tienen el endofito y las hojas que no tienen el control. Esto es un abordaje completamente nuevo que se está llevando mucho interés para usar como un fungicida. Ahora tenemos mejores organismos, mejores producción, mejor formulación, mejor aplicación. El siguiente paso en la investigación sería cómo poder palanquear todo esto para poder tener un mejor control el del forraje. Entonces, estos pequeños mini nemátodos en un gran océano de tierra, ¿cómo encuentran al insecto? Y una vez que encuentran el insecto, ¿cómo saben si tienen que ingresar al insecto? Si ponemos a los nemátodos beneficiosos dentro de una araña, por ejemplo, no va a entrar, pero si la ponemos en un gusano más jugoso, probablemente sí se va a meter. Entonces, ¿cómo es que saben? Bueno, una de las claves para ayudar a estos nemátodos a poder moverse y encontrar al insecto que queremos que se coman. Es una de las áreas donde estamos emocionándonos. Estamos muy emocionados porque estamos tratando de promover una comportamiento de grupo. Muchos de estos nemátodos están desplegando un comportamiento de grupo que puede ser una ventaja para el organismo, pero con los nemátodos hemos llegado a la conjetura que tenemos que lograr implementar es un comportamiento de grupo, porque una vez que llega este nemátodo a un insecto gigante con un sistema inmunológico, no va a poder hacer mucho. Entonces está mejorando la posibilidad con un ataque en grupo. Entonces estamos buscando la forma de poder movilizarlos en grupos agregados, como una manada de lobos moviéndose por el suelo para encontrar a ese venado para atacarlo juntos, teniendo este nemátodo alfa en frente de la manada que está llevando al grupo, que es lo que hemos tratado de encontrar, este seguimiento, ¿verdad? Como las hormigas, donde ponemos un nemátodo que se está moviendo, los demás nemátodos se van a mover detrás de él. Y entonces, ¿cómo podemos palanquear esto para tener un mejor biocontrol? Y que una vez que tenemos ese comportamiento, ¿cómo podemos hacerlo a moverse, ¿verdad? Entonces los nematodos están hablando entre ellos con diferentes feromonas. Entonces podemos ver que cuando agregamos feromonas, los nematodos se dispersan y esto se explica de cómo se mueven perfectamente y se comunican entre sí, tanto con la irrigación, estamos haciendo también feromonas por irrigación, así como movimiento por infecciones. Entonces, vemos esta feromona que instiga la dispersión y la infección y cómo podemos manejar esto. Entonces, por ejemplo, en el Convivo, especialmente en un laboratorio donde hemos expuesto a estos nematodos a las feromonas antes de la aplicación y por lo tanto lo estamos dirigiendo su comportamiento para decirles es hora de ir a encontrar un insecto y infectarlo. Entonces, vemos que los nematodos en el pecan pueden ayudar a reducir la población de este huevo, pero no tan bien como las feromonas. Entonces, con este conocimiento podemos hacer un comportamiento de grupo y podemos hacer un movimiento de grupo y usar feromonas para un biocontrol más exacto. Y con esto ya he hecho, igual en el campo lo hemos comprobado en el 2021 y en el 2022. Incluso hemos
ha retado aún más los nemátodos aplicándolos en diciembre cuando ya es muy frío para los nemátodos. Y vemos que tenemos el FELTI, que por sí solo no ayuda a reducir la población completamente del pecan, pero con la feromona sí lo hizo. Y entonces vemos este primer ejemplo donde los feromonas pueden ayudarnos en mejorar la, la bioeficacia de los nematodos en el campo. Entonces, en realidad no solo estamos viendo, no hemos estado únicamente considerando un control con plagas en tierra, usando nematodos, sino que también hemos estado viendo la misma posibilidad en el espacio. Este es el primer experimento de biocontroles en el espacio, donde queremos saber si los nematodos pueden funcionar en microgravedad. Y es algo que nos gusta decir que es un pequeño paso para el nemátodo, pero un paso muy importante para una agricultura sostenible en el espacio. En el futuro, cuando los humanos estén viajando por el espacio, van a llevar plagas con ellos porque no hay forma de deshacernos de las plagas, igual que no podemos sacar las plagas de nuestros países. Entonces sospechamos que de fijo van a haber plagas en el espacio. Y queremos tener métodos seguros de controlar estas plagas en el espacio con estos patógenos nematodos que pueden funcionar en microgravedad. Sabemos que utilizan señales electromagnéticas para moverse a través del suelo. Eso no lo vamos a tener bajo microgravedad. ¿Y qué hay con respecto a otras posibilidades como gravedad, microgravedad y la falta magnética? Pueden comunicarse, pueden movilizarse en el espacio para encontrar esas plagas que queremos que controlen. Y entonces, si mandamos algunos nematodos a la estación espacial en una colaboración con EPN, buscando el trabajo con el Laboratorio Nacional. Este es nuestro parche original. Pueden ver el astronematodo aquí muy contento, camino al espacio. Originalmente mi esposa vio este parche y dijo que ese nematodo tenía cara de miedo, tenía una expresión diferente. Anteriormente lo cambiamos para que ahora que se vea determinante y contento de estar en el espacio. Lo mandamos al espacio entonces y nos dimos cuenta que el nematodo se pudo mover correctamente en la Tierra, en el espacio, y los nematodos nacidos en el espacio no tenían una posición física reducida, pero los que sí lograron mantenerse tuvieron muy buen desempeño. Entonces vimos que los nematodos pueden utilizarse en el espacio y nada más para concluir, porque estoy acabando, estoy quedándome sin tiempo, es que podemos mejorar el control microbiano a través de la mejora de los diferentes estilos, diferentes tipos. Tenemos también un plan para continuar esta investigación y creemos que estos abordajes pueden ser adoptados en otros sistemas de biocontroles. Quiero agradecerle a todos los equipos que me dieron asistencia técnica, financiamiento, los organizadores, los investigadores. Y esta es una publicación que tuve recientemente con mi profesor del postdoctorado y que va a salir publicado este año. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Shapiro por, al doctor Shapiro por una excelente presentación. Ahora vamos a pasarnos de los parásitos al control microbiano. Y yo estoy muy interesado en el control con nematodos en el espacio y la forma que usted explicó el comportamiento del grupo. Creo que esos son preguntas que van a salir durante la sesión de preguntas, pero considerando el tiempo, quisiera invitar a nuestro siguiente presentador, al doctor Raúl Rodríguez Guerra de México, quien nos va a estar hablando de los factores que limitan la actividad de los agentes bioagentes. Sabemos qué son los bioagentes de control, dada la presentación que escuchamos de Tara y de David, y ahora el doctor Guerra nos va a explicar de cuáles son los factores limitantes en el uso de agentes biológicos. Entonces, sin más que decir, el doctor Rodríguez Guerra, la palabra es suya. Muchas gracias. Es- Espero estar compartiendo bien la presentación. Muchas Yes, gracias. yes, we can see it. Muy bien. Muchas Sí, cosas la vemos muy bien. Adelante. interesantes e importantes se han estado hablando en las presentaciones anteriores. Un aspecto que a mí me interesa mucho es
¿Cómo podemos mejorar la actividad biológica de los agentes de biocontrol? En primer lugar, la resiliencia. Aquí hay algunos conceptos, ya que es una parte importante de esta sesión de presentaciones. Y básicamente es la capacidad de los agroecosistemas para enfrentar presiones endógenas y exógenas y continuar con su funcionamiento. ¿Qué implica ese funcionamiento? Ese funcionamiento implica hacerlo sostenible a nuestros sistemas de producción. Y algo muy importante que se mencionaba es mantener un rendimiento estable a través de tecnologías ecológicamente racionales. En esta ocasión yo quiero hablarles sobre los artrópodos y en particular entomopatógenos y fitopatógenos con respecto a los micoparásitos y los productores de antibióticos. Quizá al final vamos a ver algo que hemos observado nosotros con respecto a malezas. Bien, no cabe duda, sabemos que los principales entomopatógenos son Beauveria bassiana, Metarrhizium e Isaria. Hay otros entomopatógenos muy importantes y algunos otros que básicamente nunca los vemos de manera comercial. ¿Por qué no se comercializan estos otros entomopatógenos? ¿Qué dificultades tienen? ¿No somos capaces de generar tecnología para su producción? Bien, dejamos esa pregunta. Micoparásitos. Básicamente tenemos tricoderma, que es el principal que se produce a nivel mundial, Gliocladium, aunque Clonostaquis a veces es asociado como sinónimo a Gliocladium. Ahorita la taxonomía nos permite separar ambos géneros. Sin embargo, hay otros micoparásitos que han sido publicados y existe aún una lista mayor de lo que estoy presentando aquí. Y en cuanto a productores de antibióticos, antagonismo por antibiosis, pues básicamente lo que se comercializa son Bacillus, Pseudomonas y Streptomyces. Sin embargo, hay muchos otros hongos y también hay bacterias que actúan produciendo antibióticos contra los fitopatógenos. Bien, yo quiero hablarles sobre factores que limitan la acción de estos agentes de biocontrol. Por una parte, el proceso de producción, concentración, viabilidad, que tiene mucho que ver con la vida de anaquel, los tiempos de germinación de nuestros agentes de biocontrol, en particular entomopatógenos y tricoderma, factores abióticos que influyen en esta actividad y factores bióticos. Nada más quiero poner aquí un caso, Hirsutelas citriformis. Es una de las especies en las cuales se ha encontrado una epizotia en campo. La otra es Paecilomis, o Isaria o Cordyceps, sinónimos como género. Nosotros hemos estado trabajando con Hirsutelas citriformis. Tenemos experiencia en incrementar la producción de esporas en sustratos sólidos. ¿Por qué? Porque sabemos que tanto tricoderma, Beauveria, Metarrhizium, Isaria, su producción en medio líquido va a producir levaduras. Y las levaduras son células somáticas y por lo tanto son muy susceptibles a muchas condiciones ambientales y posiblemente a muchos factores bióticos también. Entonces, nuestra experiencia es de que la sobrevivencia de algunos entomopatógenos y este micoparásito tricoderma puede ser superior a lo producido en bioreactores en fermentación líquida. Aquí tenemos el ejemplo de unos microorganismos crecidos en paja o en arroz con una actividad biológica tremenda. Nosotros podemos cosechar elusiones de estos substratos y obtener volúmenes importantes con una actividad biológica sobresaliente. No necesitamos ir a bioreactores, aunque es posible que allí seamos capaces de producir mayores volúmenes. Concentración y viabilidad. Nuestros productos que se comercializan, en este caso
en el estado de Baja California, en México, normalmente las unidades formadoras de colonia de diferentes bioproductos son más bajos a lo que dicen las etiquetas. Aquí es posible que exista un error en el 1 por 10 a la 2 a la derecha, en circulado, por los autores, ya que aquí se incrementó. Pero es una posibilidad. Quizás aquí la concentración que dice el productor puede haber sido efectivamente 10 a la 2, 1 por 10 a la 2, y que el bioproducto comercial se haya incrementado a una concentración de 1.06 por 10 a la 6. Lo cierto es de que nuestra experiencia con muchos bioproductos, en ocasiones encontramos 0 unidades formadoras de color. Y principalmente en productos que se comercializan de manera líquida. Debemos de entender que en medio líquido, donde hay agua, pues el metabolismo de los microorganismos sigue trabajando y en un momento dado son capaces de consumir los nutrientes que puedan existir en esos envases líquidos o en ese sustrato líquido y perecer. ¿Qué factores abióticos nos afectan? Por ahí ya los mencionó el doctor David. Y bueno, ¿qué podemos hacer contra esto? Un aspecto que mencionó nuestro expositor anterior, pues son las nanotecnologías. Aquí en México existe en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien está trabajando con cuestiones nanotecnológicas para mejorar los riesgos que sufren nuestros inóculos, ¿sí?, ante estos factores. Mucho se ha trabajado en muchas partes del mundo. Sin embargo, muchas de estas tecnologías que se han detectado promisoriamente excelentes, a veces no llegan a las empresas que los producen o no les interesa investigar sobre estos aspectos o tienen dificultades para llevar a la producción estas tecnologías. En cuanto a la sobrevivencia o germinación, aquí tengo 3 ejemplos. Cuando nosotros utilizamos esporas de Beauveria, Metarrhizium y Trichoderma y los ponemos en un sistema in vitro a germinar en agua, esto es lo que ocurre a las 24 horas. Sin embargo, cuando se utiliza extracto de levadura, que es un compuesto muy caro, aquí tenemos qué es lo que ocurre a las 24. Sin embargo, si usamos un fertilizante de bajo costo, esto es lo que ocurre. Muy similar al uso de extracto de levadura. Pero desgraciadamente las esporas, si las aplicáramos en campo, bajo condiciones en donde la temperatura, los UVs, la desecación, etcétera, influyen sobre esta viabilidad, definitivamente no vamos a tener un impacto positivo para el control de los problemas que deben de resolver estos organismos. Y Ixutela, exactamente lo mismo. Sin embargo, Ixutela tiene una cualidad muy particular. Es de muy lenta germinación. Estas son imágenes a las 48 horas, tanto en el fertilizante como en agua. Así que si quisiéramos producir levaduras de Ixutela o de cualquier otro, ¿sí?, y no le damos condiciones para enfrentar esos factores abióticos, ¿sí?, difícilmente van a poder realizar un efecto deseado. Factores bióticos que afectan a todos estos organismos. Pues como organismos tienen que ser afectados por otros organismos a través de antibiosis, competencia, depredación, parasitismo, incluso. Pero existirán otros organismos, otras especies con potencial de biocontrol para su uso comercial y que no hayamos identificado previamente. Pues bueno, hay tanta diversidad de microorganismos, en este caso hongos, en este caso actinobacterias,
en lo cual nosotros nos hemos dirigido a la búsqueda de organismos de este tipo. Y enseguida quiero comentarles algunas de las experiencias. Micoparasitismo. Tenemos muchas cepas, ¿sí?, del género Gliocladium, que tiene una actividad micoparasítica contra Rhizoctonia solani tremenda. Sin embargo, si comparamos estos efectos que estamos viendo aquí sobre Rhizoctonia con respecto a especies de Fusarium, en Fusarium lo que más causan es una vacuolización muy importante y a mucha distancia del punto de contacto entre Gliocladium y las especies de Fusarium. Hay mucho que trabajar aquí en este aspecto, en mi opinión. Rhizoctonias. Las rhizoctonias binucleadas las hemos abandonado desde los 70 más o menos, en donde empiezan a surgir los primeros artículos como agentes de biocontrol de Rhizoctonia solani y de otros fitopatógenos. Además, es muy importante, rhizoctonias binucleadas son excelentes para acelerar la germinación y el crecimiento de las plantas, en este caso de chile y frijol. Experiencias muy vividas. En este cuadro lo único que quiero presentarles es de que de 60 cepas de actinobacterias evaluadas, solamente 2 fueron identificadas con el potencial de inhibir más del 75% y cerca del 100% a 4 especies de cortotrico, 4 fitopatógenos de raíz en diferentes plantas hospederas y hongos asociados al síndrome de Fumagina. Sin embargo, también hay cepas de actinobacterias que no tienen ningún valor para nosotros en el control biológico, pero sí es posible encontrar cepas muy sobresalientes de actinomycetes, que es en lo que he estado trabajando muchísimo. Aquí tengo un cuadro en donde elusiones de medios de cultivo libre de actinobacterias, ¿sí?, aplicados a Diaphorina citri, podemos encontrar porcentajes de mortandad elevados con respecto al testigo. Ese es otro aspecto muy importante que también hemos descuidado. Es muy probable, y como ya ha sido reportado en varias streptomyces, que son capaces de producir compuestos químicos contra insectos. Otra tarea que nos falta escudriñar más. Contra roya tenemos cepas y es muy frecuente encontrar cepas con alta actividad para inhibir la germinación de esporas. En el centro tenemos una cepa, una elusión de una cepa, en donde las esporas no germinan con respecto a 2 cepas distintas, ¿sí?, en los extremos. En la parte inferior tenemos la protección de hojas de roya mediante la técnica de hoja desprendida, aplicadas donde se aplicó la actinobacteria en las fotografías inferiores y en donde está el testigo en las hojas superiores o imágenes superiores. Tenemos un potencial importante, una experiencia vivida por un agricultor al aplicar una cepa de Streptomyces en un trigal para tratar de disminuir los problemas de pudrición o de daño por fusariums. Lo que encontró maravilladamente fue 0 o casi 0 presencia de roya con respecto al lote en donde no lo aplicó. Entonces, tenemos otro potencial para royas. Aquí solamente quiero establecer que cuando en la fila de cajas Petri superiores podemos tener una inhibición muy importante de macrofomina faciolina en sorgo, solamente aplicándole aquí 50 microlitros de una suspensión de esporas en la tercera placa de izquierda a derecha, o incluso una elusión de la actinobacteria en la placa extrema derecha. ¿Para qué nos ayudaría esto? Bueno, quizás, como se mencionó por allí anteriormente,
Pues podemos combinar estos microorganismos con protectantes o adhesivos a la semilla para que antes de aplicarse ya vaya nuestra actinobacteria o quizás nuestro producto químico solamente, sin necesidad de liberar al microorganismo al campo. En las imágenes inferiores, nosotros quisimos determinar la presencia en el testigo, la presencia de hongos asociados a la raíz y si estos hongos eran capaces de ser inhibidos por 3 diferentes actinobacterias. Para nuestra sorpresa, efectivamente, demostramos que no crecía ningún hongo o muy raramente en alguna semilla crecía algún hongo del interior de la semilla de trigo. Pero lo más importante que vimos es de que se quedaban muy rezagada la germinación, lo que sugiere que estos microorganismos pueden tener un potencial importante como herbicidas o un efecto muy importante en el crecimiento y desarrollo de malezas gramíneas. Algunos trabajos de estos ya han sido publicados, pero son muy escasos. Por ahí en la literatura solamente pude encontrar 2 trabajos con relación al uso de actinomicetos como bioherbicidas. Sin embargo, nosotros tenemos muchas preguntas aquí. ¿Cómo incrementar la vida de anaquel de bioproductos? En eso estamos trabajando o estamos haciendo varios ensayos. La acción antibiótica en cuánto tiempo ocurre, qué tan rápido viajan en los sustratos, es termostable esta respuesta y cuánto tiempo tiene de actividad en caso de utilizarse. ¿Existirán microorganismos con capacidad de eliminar candidatos de Iberibacter en cítricos de plantas infectadas? Son preguntas muy importantes que pudiéramos hacer. Sin embargo, pues hay mucho para impulsar el uso de agentes de biocontrol y que tengan un impacto fuerte, elevado en nuestra agricultura o agroecosistemas. Sin embargo, para todo esto, necesitamos coordinarnos con líneas de investigación muy específicas, con recursos y dirigir esfuerzos a tecnologías económicas o baratas que puedan ser utilizadas y, ¿por qué no?, desarrolladas por los productores, ¿sí?, para su aplicación y poder disminuir esos riesgos importantes que nos presentan las plagas. Este es un grupo de colaboradores con los que hemos participado en todas estas investigaciones breves que les he comentado. Sin embargo, hay muchos técnicos que nos han apoyado. Ángel, Roberto, Fernando, ¿sí?, Yesenia, QVPs, que nos han apoyado fuertemente como técnicos y han sido excelentes técnicos, pero que ya no contamos con ellos. A todos ellos, muchas gracias y a ustedes por haberme escuchado en esta presentación. Muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias, el doctor Rodríguez, por su presentación con respecto a los diferentes factores limitantes en los biocontroles y cuáles son las diferentes formas en las que podemos superar estos problemas. Y veo que hay mucho trabajo por hacer todavía para entender mejor y seguir avanzando estos programas para controlar esos factores limitantes. Muchas gracias entonces por su tiempo y su presentación. Creo que entonces estamos ahora listos para llegar al tiempo de preguntas y respuestas. Tenemos casi 12 o 13 minutos para contestar preguntas. Sí, veo que ya tenemos algunas preguntas para nuestros presentadores en el chat. Entonces, déjenme ir al chat para ver cuáles son las preguntas que tenemos. Adelante, adelante. Perdón, sí, creo que Tara tenía una pregunta para Neil con respecto a si es posible que una especie BC se vuelva una plaga para una cosecha.
Sí, esta es la razón por la cual hacemos muchas evaluaciones de riesgo, ¿verdad? Porque los biocontroles en el pasado han tenido una mala reputación porque algunas de las primeras liberaciones que se hicieron no han considerado el riesgo y hay toda una sección de los controles, biocontroles y el factor de riesgo de ellos y por eso tenemos diferentes agencias regulatorias para poder tener un control importante con diferentes países, con diferentes organizaciones para poder asegurarnos que no estamos liberando algo en el campo que puede volverse en nuestra contra. Entonces, yo diría que en los controles del día moderno son riesgos limitados, pero claro, no siempre se puede predecir todo lo que va a pasar, pero también tratamos de reducir el riesgo de no tratar algo que podría ser un problema también. Entonces, tenemos que manejar los riesgos y los beneficios del controles. Tenemos que tomar esto en consideración, pero sí tenemos que tener un proceso ejecutado cuidadosamente antes de implementar cualquier cosa. Y Canadá tiene, yo creo, uno de los mejores sistemas regulatorios. Tenemos que tener cuidado en qué es lo que se aprueba y qué no se aprueba. Any additional comments from the US or Mexico? Gracias. ¿Algún otro comentario de los Estados Unidos o México con respecto a esta posibilidad? Okay. Ok. And we also have a question También from tenemos una pregunta, viendo, Man estaba viendo en el chat, la siguiente pregunta que veo es de Jerry, que creo que puede ser para David, de cuáles factores debemos considerar para la evaluación de riesgo para una liberación de PCAs. PCA, what's PCA? ¿Qué se refieren con PCA? Creo que se refieren a BCA, porque yo estoy usando BCA para bioagente de control. Creo que es la forma que se está hablando, Tara, del proceso. Sí, sí, pude haber pasado unos 20 minutos hablando de la evaluación de riesgo y cómo los conducimos, pero algunos de los factores que consideramos, primero que nada, hacemos una prueba no objetivo de que nos habla de la especie con respecto al objetivo y de ahí trabajamos y para ver si atacan alguna especie relacionada o si atacan especies dentro de la misma familia, dentro del mismo orden. Y entonces buscamos lo que se llama el abordaje centrífugo, biocentrífico, espero decirlo bien, donde vemos cuáles son las especies que están atacando, no solo las especies que tienen una relación cercana, sino también otras especies que están en el hábitat y que tienen diferentes participaciones y todas ellas están incluidas en nuestra evaluación de riesgo. También vemos los diferentes niveles de parasitismo y esas otras áreas. Hay muchos diferentes factores que se toman en consideración en este análisis. Es una respuesta muy rápida, muy corta, yo sé, pero sí. Gracias. Sí, he estado hablando de agentes BCA, sí, pero hay un enlace en el chat también que quieren que lo veamos. Este portal Caris de bioprotección es un portal que nos manda Misadina. Muchas gracias por el enlace. Ah, También tenemos un comentario de Surinam con respecto al vinagre como un bioplaguicida para los vegetales, para el cultivo de vegetales. Creo que están teniendo buenos resultados. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia con el uso de vinagre como un biocontrol. Creo que eso es una pregunta para cualquiera de ustedes dos, diría yo. Pues yo personalmente no tengo ninguna experiencia con vinagre, pero sería interesante leer lo que han estado haciendo. Eh, También podría ser posible si Samuel tiene más información al respecto, podrían compartir esa experiencia con la audiencia. Creo que sí tenemos un poco de tiempo. Tara has another question from Ok, Mariel Tara, otra pregunta para usted de Mariel regarding the spotted con lizard respecto a drosophila. este In proyecto Quebec, the de fruit insect terofilia, is causing great en damage donde el and insecto está causando mucho daño lots of groups aparentemente. there looking to launch these Están buscando parasiticides. lanzar You prevented in Quebec, do you know? unos parasitidos preventivos. Sí, estamos trabajando en eso también. Tengo que darle seguimiento. Sé que Paul estaba contactando al equipo. Estamos buscando personas que pueden tener algún interés de hacer liberaciones controladas. Esto lo hicimos en Ontario, como mencioné anteriormente, donde estamos considerando la legislación
ah, preventiva, de asegurarnos que no tenemos ningún tipo de importación ilegal, usarlo como BCE. Estamos buscando personas que pues, nos ayuden a colaborar para poder tener una liberación, una mayor cantidad de liberaciones. Estamos entrando en una producción masiva bastante estable. Una vez que tenemos más métodos, creo que va a ser mucho más fácil tener un poco más de transferencia de tecnología y para ayudarnos en diferentes provincias aledañas. Es un problema en Quebec muy grande y es algo que estamos muy pendientes de ello. Voy a darle seguimiento a este grupo que estaban hablando de lo que Canadá, que Agricultura Canadá está haciendo, así como otros grupos de interés están haciendo. Entonces, yo voy a seguir la conversación con ellos. Si me pueden mandar un correo, también los puedo incluir en la información que estamos creando. Como pregunta de seguimiento, estaba preguntando si las liberaciones son hechas por el Departamento de Agricultura de Canadá o solo los productores están produciendo. En ese momento es el gobierno federal el que lo hace, al menos en Ontario, para no violar ningún tipo de legislación provincial. Tiene que ser hecho por el gobierno federal con la idea de que deberían poder establecer y continuar de ahí. Y esperamos no tener que hacer liberaciones indefinidamente, sino que estamos esperando tener liberaciones bastante fuertes en los primeros años que le va a permitir a una población establecerse por sí sola. Y esto es la idea de un control biológico, que una vez que está en el ambiente puede reproducirse y sostener su viabilidad independientemente, mantener un hábitat ahí. Esa es la idea, que podamos establecer un agente de protector que se multiplica solo y que llega al ambiente y que puede continuar protegiendo sin que nosotros estemos constantemente aplicando más producto. Muchas gracias, Aman. No veo más preguntas en el chat, a menos que alguien más tenga pregunta. El moderador, ¿tenga alguna pregunta para los otros presentadores? La mayoría de preguntas era para Tara. Sí, estoy de acuerdo, no veo nada más en el chat, pero creo que si no tenemos más preguntas, una pregunta que yo haría, tal vez para David y para el doctor Rodríguez, y que sería, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, es que se ha hecho mucha investigación hasta hoy en día con diferentes controles de plaguicidas microbiológicos y el doctor Rodríguez habló de los retos, pero ¿cuál es la barrera, si ya cierta barrera a sobrepasar en el futuro, ¿verdad? Si pueden contarnos un poco de qué ven hacia adelante, de qué sigue. Además del punto donde estamos ya, ¿qué sigue para la implementación de controles biológicos? Sé que es una pregunta muy amplia, pero quisiera tener una forma resumida de ustedes para cerrar esta reunión de qué es lo que sigue en el futuro de los biocontroles. ¿Está con el micrófono apagado, David? Perdón, sí, yo creo que para mí vamos por un muy buen camino, que estamos tratando de mejorar todas las áreas que mencionamos anteriormente en cuanto a las cepas, los descubrimientos, posibles mejoras, mejores métodos de producción, mejores formulaciones. Hay muchos diferentes trabajos, especialmente en el área de formulación, que han tenido muy buenos resultados en los últimos años y que nos ayuda a aprender más de los diferentes organismos. Vamos a poder buscar formas de mejorarlos. Entonces, creo que vamos muy buen camino. Nada más seguir avanzando con buena investigación. Eso es lo que yo diría. Muchas gracias, David. El doctor Rodríguez, ¿algo que agregar? ¿Qué piensa usted del futuro? ¿Qué sigue? Sí, claro. Un aspecto es la investigación y el otro aspecto muy importante es la aplicación de ese conocimiento, de esa tecnología, de esa investigación que se hace. Hay instituciones que generan mucho conocimiento, hay muchos investigadores que estamos generando conocimiento, pero quien lo va a comercializar es quien debe en un momento dado de amarrar todo este conocimiento en sus procesos de producción. Creo que allí hay un punto clave en donde las empresas tienen que invertir sumamente para poder lograr productos que para cuando lleguen al productor o cuando lleguen a un investigador para evaluar su calidad, no quede duda de que están vendiendo un producto de calidad y que tiene altas posibilidades de eficiencia en donde se requiere, o sea,
en los agroecosistemas. Esa sería mi opinión para mí. Okay. Well, thanks, Dr. Rodriguez and Muchas gracias al doctor Rodríguez y al doctor Shapiro por esos comentarios con respecto al futuro. John Charles, creo que nos quedan 2 minutos nada más. La última pregunta que tendría yo, puedo hacerla en español si quiere. Un comentario final. Para usted, el doctor Rodríguez, tenemos una pregunta desde México en la producción de ají como cultivo muy atractivo para las plagas. La pregunta es, ¿qué les recomienda analizar para dar el primer paso en la aplicación de agentes de control biológico? Muy bien. Con respecto a esa pregunta, es muy importante utilizar microorganismos, en este caso de la experiencia Streptomyces, que produzcan esporas, porque muchas especies de Streptomyces no producen esporas en medio sólido y mucho menos en medio líquido. Entonces hay que buscar una cepa que produzca esporas para ser eficientes contra, a lo mejor me estoy equivocando de pregunta o de respuesta, ¿sí? Para la roya que se puede aplicar para el biocontrol de esta plaga, ¿sí? La última pregunta era sobre Roya, pero la primera era de Chile, ají. Ok. Para Chile básicamente es aplicar al suelo para un problema muy importante que es Phytophthora y problema muy importante que es Fusarium y otro problema muy importante que es Rhizoctonia, Fusarium y Phytophthora. Ahí hay que aplicar al suelo. Podemos tratar la semilla para protegerla en las primeras etapas. ¿Cómo? Quizás poniendo algún adherente de nuestros inoculantes, pero quien lo debe de ofrecer esa tecnología es el comerciante. Nosotros podemos sugerir buenas prácticas para que eso que se compra pueda ser más eficiente para los productores. Esa sería mi participación para Chile. Gracias. Ajá. Well, I think we've run out of time, Aman. Creo que nos hemos quedado sin tiempo, Amán. Sé que hay diferentes personas con la mano levantada. Ojalá tuviéramos más tiempo para continuar este diálogo. Unas presentaciones muy interesantes de parte del secretariado. Yo estoy muy contento de haber tenido a todos ustedes aquí escuchando ese tema tan interesante. Tuvimos más de 400 personas registradas y más de 200 personas participando al mismo tiempo aquí. Un tema muy importante, muchísimo interés. Muchas gracias al grupo por haber preparado este programa y le dejo entonces el cierre a, a usted, man. Gracias y muchas gracias a todos los presentadores, así como también a los diferentes participantes por unirse a esta presentación. Y esto nos gusta hacerlos de vez en cuando. Vamos a preparar otro tema muy interesante más adelante. Y muchas gracias al doctor Jensen y al equipo de ICA por su apoyo. Y también quisiera agradecerle a mis a compañeros de equipo de México y de los Estados Unidos, Joe y Amy, por su ayuda en la organización. Muchas gracias a todos por su tiempo y como dije antes, esperamos tener temas más interesantes más adelante una vez más. Que tengan buen día a todos. Muchas gracias. Pásenla muy bien.